se tapan muchos síntomas. O sea, la solución de esos problemas, de esos síntomas, de esas enfermedades, muchas veces es silenciarlas, es taparlas, no es resolverlas. Y encima con medicaciones sintéticas que muchas veces tienen otros efectos adversos. Y ahí ¿qué sucede también? Polimedicaciones, que se ven mucho en los adultos mayores. Entonces es una pastilla para la presión, para la diabetes, pero después también otra para la gastritis, por lo que producen esas pastillas. Entonces yo ahí como que no me cierra. ¿Qué es lo que te llamó la atención o algo que se te despertó ahí que vos dijiste, siento un llamado? Y primero como que sí fue un llamado más propio, ¿no? Más allá de la profesión. Y el Reiki me empezó a conectar con esto espiritual. Entendernos como un cuerpo que no es solo físico, o sea, que es energético. O sea, ¿Cuál es la parte que vos decís, esto lo agregué yo? Está en mi forma. Y a diferencia de cualquier otra consulta convencional. bien, es una linda pregunta. Yo hago un diagnóstico con péndulo. Eso a mí me conecta como bastante con mi propio cuerpo, ¿no? Y con la intuición, porque también es parte. ¿Los pacientes con los que te vas encontrando están en esa de buscar salir de lo tradicional o los ves muy cerrados todavía? Yo tengo pacientes que vienen y ya toman plantas, ya tienen ciertos registros y después Este es un podcast diferente. Sí. Diferentes. Es un podcast espontáneo porque vamos a presentar a Carla, que para nosotros es una incorporación interesante. La idea es presentar a Carla, que tiene un perfil súper completo y muy de los nuestros, con un perfil combinando lo tradicional, lo convencional, como se diría, y lo holístico, lo integral. Así que bueno, Carly, presentate vos como te sale y ya te vamos a hacer un montón de preguntas. Bueno, dale. Bueno, primero gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá charlando con ustedes y bueno, yo también me siento identificada con el espacio. Bueno, mi nombre es Carla Robledo, soy la doctora Yuyos. Bueno, soy médica, soy de Reconquista Santa Fe, vine a Rosario a estudiar medicina, me recibí en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, en la Universidad Pública. Y bueno, a medida que avanzó mi formación médica en la facultad, fui incorporando lo que llamamos medicinas complementarias, alternativas, holísticas, o tradicionales también, en esto que hablábamos antes de que, bueno, en un principio yo le decía a la facultad la medicina tradicional. Y Sí. después me di cuenta que había otras medicinas que son las porque estaban antes, Claro. son Claro. tradicionales. Las originarias, que estaban, bueno, muy vinculadas con esto que hago yo hoy, que es el tratamiento con plantas. Bien. Bueno, mis consultas trato todo el tiempo porque la integración es dinámica, es constante, pero bueno, me pude en mi propio proceso personal, esto que charlábamos antes, de integrarlo en mí para poder compartirlo, porque así lo siento beneficioso, digamos, para las personas. Poder tomar lo que yo aprendí, lo que a mí me sirvió de la medicina más científica, biológica, y tomar también otros tipos de medicinas con otras perspectivas, a lo que podemos llamar energéticas. Bueno, a medida que, como decía, fui estudiando medicina, también estudié Reiki, me formé en Reiki, estudié
sigo estudiando astrología, que bueno, es una sabiduría también muy ancestral y muy valiosa para mí. Y ahí entró la fitomedicina, en realidad primero a partir de la alimentación, ¿no? Como medicina. Ahí empecé a explorar un poco primero más autogestivamente sobre alimentación, sobre distintas dietas, vegetariana, bueno, etcétera. Y ahí empecé porque a mí mucho de lo que me costaba de la medicina occidental, convencional de la facu, fue el momento de los tratamientos. Porque a mí me encantó desde un principio aprender a leer el cuerpo, a los diagnósticos, a los exámenes físicos, a la escucha de las personas. Pero después, a la hora de, bueno, cómo acompañar esos procesos, esas enfermedades, ¿no? Que le llaman de ese lado, que ahí hay una gran diferencia también, pero claro, bueno, no me quiero ir. Era el momento de los tratamientos, que yo no estoy en contra, pero sí a nivel general lo que podemos ver es que, ¿qué pasa? Se tapan muchos síntomas, o sea, la solución de esos problemas, de esos síntomas, de esas enfermedades, muchas veces es silenciarlas, es taparlas, no es resolverlas. Y encima con medicaciones sintéticas que muchas veces tienen otros efectos adversos. Y ahí, ¿qué sucede también? Polimedicaciones, que se ve mucho en los adultos mayores. Entonces es una pastilla para la presión, para la diabetes, pero después también otra para la gastritis, por lo que producen esas pastillas. Entonces yo ahí como que no empezó a cerrar en el punto teórico y en el punto vivencial, ¿no? De ver que las personas por ahí, y a veces sí, mejoran su calidad de vida y muchas veces no. Y empiezan a acumular síntomas. Y entonces ahí yo dije, che, no me cierra. Claro. Entonces, bueno. Empezó a estar en incoherencia con vos, como con lo que probablemente lo que te salía de vos como querer ayudar iba por otro lado. Claro, sí, exactamente. Como ver que no se podía acompañar como uno quisiera, como que los resultados a mí no me cerraban. Y también, o sea, un punto también fue mi propia experiencia como paciente, como padeciente de síntomas. Sí. Está bueno como ejemplo, por eso lo voy a traer, pero bueno, yo de tercer año de medicina empecé a tener gastritis. Sentía mal, bueno, y empecé a ir a los gastroenterólogos. Y los colegas, bueno, que ya me decían colegas, no yo, era estudiante, pero decían, estudias medicina. Y es eso entonces, es el estrés, esa palabra. Y entonces es como que el estrés es como la ansiedad, es todo y no es nada. Es como, bueno, ¿y qué? Bueno, antiácidos, alimentación, y bueno, y yo no me sentía bien. Y no me restringían los alimentos y qué sé yo, pero bueno, era como, y estrés, hasta que una vez una gastro, yo le digo, pero ¿qué puedo hacer con esto? Y si no me equivoco, ella me dijo, y bueno, capaz terapia, por ejemplo, porque muchos me decían, bueno, soy estudiante de medicina, es igual a estrés, entonces es igual a que te pasen cosas y bueno, es la vida, ¿viste? Como, ya, resignante. Y yo era como, no me voy a resignar ante esto. Entonces yo digo, pero ¿qué puedo hacer? Y creo que ella me dijo, y bueno, no sé, algún espacio terapéutico. Entonces ahí la primera pata mía fue como, bueno, empezar una terapia psicológica tradicional. Y primero, bueno, poder, ¿no? Charlar, reflexionar sobre la subjetividad en el síntoma, ¿no? Cómo uno se lleva con ese padecimiento, cómo le afecta en su vida, etc. Entonces ahí fue la primera apertura a esa escucha emocional, a ver qué estoy sintiendo. Y esa gastritis se fue prolongando, o sea, seguía, a pesar de la terapia psicológica, continuaba.
Ahí yo, bueno, empecé la parte clínica de la facu, cuarto y quinto, y era cada vez como un poco más el malestar de no sentirme cómoda en el hospital, bueno, eso, también todo, desde el tiempo que se tiene para escuchar a una persona, las condiciones, el abordaje, la perspectiva, las medicaciones, bueno. Así que ahí como que después de graduarme me tomé como un descanso medio forzado, porque realmente mis creencias, o sea, mi sentido, como que yo, bueno, empecé, quería ser médica, la carrera me encantaba. Fui hasta que en un momento me encontré más con la realidad y fue como, che, esto no me cierra tanto. No te Para mi identificaba cabeza, el modelo de médico con el que Claro. te estabas encontrando. sí. ¿No? Y para mi cabeza, mi creencia era muy fuerte y muy desestabilizante. Claro. Así que bueno, Sí. ahí pasé por un lugar y que decía Reiki. Y entonces entré y me enteré que la persona que brindaba las sesiones de Reiki era psicólogo también. Y ahí yo dije, mira qué interesante Mira, esta puede ir de la interacción, mano. voy a combinarla, sí. Y así fue que, bueno, seguí con otra terapia psicológica. Y se trabó, no sé si querés. Y vale, sí. Y ahí fue que experimenté, bueno, más en el cuerpo, lo que fue esa terapia energética y cómo yo iba sintiendo más mi cuerpo, registrando más mis emociones y fui hilando cómo se vinculaban esas emociones con el padecimiento, en principio físico que yo tenía. Sí. Y también con algo de, no la lentitud, sino lo orgánico, que muchas veces es más lento de lo que en realidad, de cómo manejamos nosotros los tiempos. No tengo algo, quiero que se me vaya. Y a veces es, bueno, es escuchar, es darle tiempo, es ir más profundo y bueno. Integrar esto de la escucha y el diálogo con el cuerpo. Porque es ese concepto de que el cuerpo está haciendo un proceso y aprender más de la salud y de lo que son los procesos, porque uno detecta síntomas, malestar y los detecta, hace foco, los agranda, los quiere resolver y eliminar y entender que hoy, por ejemplo, estamos teniendo más conciencia de que cuadros de fiebre o determinados cuadros son de adaptación. Me estoy adaptando y lo tengo que dejar pasar. Dejarlo pasar por el cuerpo, no le mandé todo el tiempo. Quería resolverlo en el momento. Claro. Sí. O después esta cuestión del diálogo con el cuerpo de qué me está queriendo decir que siempre resuena en esta parte de mi cuerpo y no en otra. Claro. Todas esas cuestiones, está bueno por esto lo integral, porque nosotros venimos de una mirada que en el último tiempo nos llevó a fragmentarnos todo y a mirar al ser humano todo desarmado por partes, y hoy se está encontrando esta unión entre las disciplinas, las corrientes y tener una mirada más integral. Es súper, por eso me parece interesante tu perfil. Hoy en día uno busca profesionales por ahí que tengan esta mirada más integral, esta conciencia en la globalidad del ser humano y entender que somos un conjunto de cosas y que nos ayuden, que cuando vamos al psicólogo no se limite solo a lo mental y que si vamos al médico no sea solo el cuerpo y esa integridad creo que hoy es un poco lo que se solicita. Sí, totalmente. ¿Qué te encontraste, qué sentiste cuando empezaste a conocer este tipo de... que te encontraste con el Reiki? Sí. Fue la primera invitación a este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Hubo algo que se te despertó ahí que vos dijiste, siento un llamado, siento que tengo que ir por acá, siento que... o se fue dando paulatinamente? Y primero como que sí fue un llamado más propio, ¿no? Más allá de la profesión. Claro. Esto de decir, claro, wow, o sea, empezar, claro. ¿Lo conociste ahí o ya habías probado alguna terapia, algo, nada de nada? No. Ni Yo siquiera muy... con la astrología, nada tenías conexión. No, yo muy
astrología para mí, primero que ni la conocía, más allá del horóscopo, y que decía, esto es una El bobada. del diario, el horóscopo del diario. Claro, ni siquiera una pseudociencia, esto es, no Sí, sé, chimento, no sé, por así Sí, decirlo. Y a las terapias, así por ejemplo energéticas, era como, bueno, un mundillo aparte. Claro. No era que las juzgaban y decía que no servían para nada, pero sí es como, y no sé, pero lo que tenés que hacer y lo que te va a dar resultado es la medicina convencional. Claro. Sí, era Un pensamiento más sólido. sí, un Más pensamiento rígido. más académico y muy desde esa perspectiva, Claro. como Concreto, más. esta es la posta. Sí, Sí. para mí la verdad pasaba más por ahí. Lo otro era más hobby, ponele, o otras cositas que la gente va buscando, como eso. Y de repente, creo que el primer punto fue asociar más de cerca, porque a mí en la facultad siempre nos enseñaron, bueno, la salud es un equilibrio dinámico entre la salud y la enfermedad, ¿no? Que yo ahora, bueno, elijo decirle procesos o equilibrios, desequilibrio, ¿no? Pero en la fisiología. Y después sí decir, bueno, hay enfermedades mentales, pero siempre como, bueno, la salud mental por un lado, con el psiquiatra y los psicólogos por un lado, y nosotros por el otro. Es como, lo reconozco, pero No es lo mi abordamos, campo, claro, no es mi no es tema. mi campo. Y a pesar de que yo no soy psicóloga, entonces yo a mis pacientes les recomiendo, ya sea hacer terapia, convencional, no convencional, pero sí puedo escuchar desde un lugar de decir, y te bueno, sirve, o sea, te sirve esto- para ayudarlo. Claro, es un mismo caminito, lo físico, lo mental, lo emocional, lo energético y hasta lo espiritual también. A mí el Reiki me empezó a conectar con esto espiritual, que no es una cosa re loca, ni re mística, ni no sé, hablar con extraterrestres, por así Claro. decirlo, No. sino es como que entendernos como un cuerpo que no es solo físico, o sea, que es energético, o sea, entender que nuestras propias manos, a través de, bueno, los campos electromagnéticos, que también lo podemos estudiar desde la metafísica y desde la propia ciencia, que ahora va buscando para entender de ese lugar. La verdad que yo hoy siento que no necesito tanto eso, porque yo con el darme cuenta que la imposición de manos, que es lo que se hace en el Reiki, produce cambios fisiológicos, calma la ansiedad, uno empieza a poder respirar mejor, a sentir mejor la alegría, el dolor, el enojo. A mí lo que me sucedió es como, de repente había un montón de cosas ahí que no se estaban expresando. Y eso queda como, la energía adentro queda como consolidada y después, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más materia, ¿no? Materia y energía ya sabemos que son lo mismo. Sí. Entonces, en un estímulo, en un tiempo, que queda ahí como un quiste primero más energético, emocional, y bueno, después se va materializando en algo físico. Y termina generando un desequilibrio por el estancamiento de esa energía Claro. que no puede circular, que en realidad también este concepto de hacer circular, del movimiento, del permanente cambio, que nosotros asociamos la salud con el estar bien todo el tiempo o estar quietos, no, Claro. el proceso es sano también pasar por todos los procesos, que ver al paciente sufrir y a la vez uno como terapeuta quizás estar tranquilo en esto de decir, internamente uno está contento de está avanzando. Claro. O sea, más allá de que entiendo que está sufriendo ahora, pero qué positivo que esté pudiendo ahora pasar por ahí, porque después viene el otro paso y después el otro y poder ver esto como con otra mirada hace que uno lo lleve desde otro lugar. Y a mí me pasa que tengo nenas chicas y por ahí también le trato de generar como esa conciencia, ¿no? De que no se le tenga miedo a la enfermedad, miedo a ni siquiera a la muerte. Ellos hablan de la muerte como demasiado natural y ya como que te meten en temas ya más difíciles.
pero entender que son procesos, que son cambios, que poder transitarlos, aceptarlos, y esto hace que uno sobrelleve todo de otra forma. A mí me pasó que, ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo que para mí lo más traumático en el campo de la salud fue mi primera cesárea. Ajá. Y fue traumático para mí porque yo no sabía con lo que me esperaba. Yo digo, qué importante Claro. que es la palabra y el Ujú. preparar mentalmente a una persona, porque venía yo con otra mirada, no teniendo experiencia, y mi obstetra me decía, vas a tener un parto hermoso porque viene todo re bien, qué sé yo, me hizo la cabeza en ese sentido. Resulta que no tenía ningún parto hermoso, y fue tremendo el post operatorio, no me podía recuperar, me agarró mastitis, todo, y yo digo, me duelen los hombros, que me duele cuando respiro, no entendía, y me dice, es la tensión muscular que tuviste, ahí empezó a cerrar todo, me agarró fiebre, Claro. Todo eso. tremendo, y fue todo producto del estrés, o sea, que si yo hubiese, cuando fui a la segunda ya fui recanchera, la tercera ni te cuento, en trámite. Claro. Sí. Pero la importancia de pasar por una aceptación primero de lo que viene, te permite transitar estos procesos de otra manera. Claro, sí, sí. Eso es... Sí. Importante. El saber la información de los distintos procesos vitales, digamos, es como... Pensaba en eso y pensaba también en, por ejemplo, los síntomas de la menopausia, por ejemplo, que es algo que no se habla mucho. Entonces, como que de repente uno como que se encuentra, y a veces, o sea, a veces es muy traumático, digamos, o la primera menstruación, o también las menstruaciones siguientes, en donde, bueno, uno dice, bueno, sí, ya se habla más. Pero la verdad que yo no sé si tanto decir, bueno, voy a trabajar y decirle a las personas que trabajan conmigo, estoy menstruando, y entonces por eso, no sé, voy a hacer las cosas más lentas o de tal manera. Claro. No pretender estar como cualquier otro día. Claro. Y generar después todo un proceso por esta no aceptación del proceso. Que es lo que pasa también cuando te agarra un cuadro gripal o algo, viste, que la gente que lo acepta lo sobrelleva mejor, pero la que lo niega empieza a mandar antitérmico de todo, para saltearse es el proceso y después... Sí. Es que, claro, muchas veces como evitar el dolor, la enfermedad, o... A mí en la facu está el paradigma del cuerpo como máquina, ¿no? Eso es horrible, es... Desde ahí en adelante, pero ¿cómo vamos a abordar las cosas si pensamos que somos máquinas? No, somos humanos. Hay procesos vitales, hay subjetividades. Entonces, por eso digo lo de la información primero para que después haya una aceptación. Porque también a mí se me dicen, bueno, tenés gripe, tenés que aceptarla. Porque así ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que aceptarla? ¿Esto es bueno para mí? Entonces yo te puedo explicar, y claro, pero algo quizás puede ser un germen o otra cosa más simbólica que atacó a o vos te sentiste atacado por eso, entonces tu cuerpo reacciona. Entonces, ¿cómo le das el lugar al cuerpo a eso? O la misma fiebre, que es un mecanismo de defensa, y en la facu nos enseñan que es un mecanismo de defensa, con eficacia científica de que el mismo calor es el que mata a los microorganismos. Pero después vamos a poner el paracetamol apenas me sube la fiebre. Claro. Ni siquiera en un sentido científico, ¿no? Es como que termina teniendo más peso el que no pase nada. El tapar todo y que sigamos siendo, no sé, productivos, trabajando. Esto de... ¿Y qué pensás sobre esto de que hoy se habla más, que esto de que haya sido manipulado la medicina en sí, en el contenido, en los informes científicos, digamos, en algunas cuestiones, con el fin de consumir más fármacos y toda esa cuestión? ¿Qué pensás sobre eso? Porque viste que hay como una corriente que habla sobre este tema, ¿no? Sobre como, no sé, el tema de los valores del colesterol, que quizás lo que se considera como insano en realidad no lo es, la presión
o cosas que después hacen que uno cuando llega a ese valor ya esté consumiendo, se le receta y se le indica Claro. un Para ser un fármaco. consumidor Sí. Esas son cuestiones que... Y quizás está dentro de un Que no es parámetro que- que es natural, digamos. Sí, no sé, uno está también ese cuestionamiento y Sí. digamos. Sí. A mí por lo menos me gusta que hoy se esté Indagando. eso, indagando y pensando más a conciencia, no solo porque lo dice este papel, entonces Claro. es así y yo no me corro ni un renglón de esto. Claro. Me gusta esto de también poner en práctica el propio criterio de cada ser humano, más allá de, obviamente está avalado para estar en ese campo, pero también agregarle valor a través Sí. del propio criterio y de la vocación que uno tiene. Sí, totalmente. Yo no sé si más, porque por ahí siento que es más la demanda de la gente, ¿no? Che, pero ¿qué onda? ¿De dónde sale esto, no? Como que yo escuché que la industria farmacéutica y que Bayer es el mismo de lo agroquímico y qué tiene que ver eso con la salud. Ajá. Y yo siento que los médicos también se cuestionan mucho eso, o los estudiantes, pero hay una parte que no, digamos, como o a mí misma al principio, qué sé yo, es lo que te bajan los papers, los algoritmos, y yo la verdad que nunca vi maldad, así lo voy a decir así, nunca vi maldad en los colegas decir, no, qué sé yo, voy a dar igual esta medicación aunque el colesterol No. está acá, sino que es Por más supuesto. seguir esos Sin esos cuestionar. papers, esos algoritmos, claro, y vos decís, porque bueno, bajan y es la, claro, pero ¿quién los está haciendo? Porque la verdad es que sí, la industria farmacéutica existe y no está siempre en pos de la salud. Entonces, es No, responsabilidad. estamos en pos del consumo. Claro. En fin, pero. Sí. Sí, y o sea, y quita la soberanía. O sea, Sí. porque es como. Y nos despierta y nos pone en este paradigma de responsabilidad tanto a los profesionales como al paciente, ¿no? En esto de que Claro. no podemos buscar un culpable en estas cuestiones tampoco, sino entender que en algún momento nos tenemos que empezar a interiorizar en esto de cómo funcionamos, qué tomo, qué dejo, Ujú. hacer uso del criterio, de la Sí. del paradigma de la responsabilidad, Sí, ¿no? Y se encuentran otros pacientes también. sí, la responsabilidad y el registro propio. Yo eso le digo un montón a los consultantes, a los pacientes. Bueno, pero tu registro es propio. Nosotros estamos para acompañar, para guiar, porque bueno, estudiamos eso, nos dedicamos a eso. Pero después cada uno poder tener sus propios registros corporales, porque la primera soberanía es la del propio cuerpo. Ujú. Entonces es como, podemos decir, bueno, si la caléndula es buena para el hígado, es buena para la piel, y bueno, pero a vos te va a gustar o no te va a gustar, te va a hacer bien o no te va a hacer bien, y a vos capaz a la inversa. Claro. ¿Entendés? Entonces por eso es que las plantas tampoco se recetan como medicamentos, Ujú. porque hay algo de eso, del poder de la soberanía Claro. de la persona en su salud. Y aprender a hacer uso de eso, de ese poder que tenemos, y de desarrollar el autoconocimiento. Me parece re interesante esta mirada en la alimentación del autoconocimiento, hacer el reseteo Sí. intestinal, qué sé yo, como Sí. frenar un poco con algunos alimentos Sí. y empezar a ver cuál te hace mal a vos y cuál no, cuál Claro. toleras con naturalidad y cuál te es de esfuerzo. Sí. Sí. Y me pareció re interesante porque esto pasa con todos, como Sí. entender que no podemos buscar un manual que nos sirva a todos y que el conocimiento sirve, pero tampoco podemos dejarle en manos a otro mi cuidado. O sea que Sí. es entender que tenemos que aprender todo el tiempo y bueno, despabilar
a la gente me parece buenísimo que hoy se está promocionando más esto, se está poniendo más a la vista este tema y haciendo más consciente, ¿no? Haciendo referencia a eso, los pacientes con los que te vas encontrando, ¿están en esa de buscar salir de lo tradicional o los ves muy cerrados todavía? Es variado para mí. Yo tengo pacientes que vienen y ya toman plantas, ya tienen ciertos registros, y después hay mucho, siento, de la búsqueda de otra cosa, así como me pasó a mí en mi formación, de esto no me cierra, quiero otra cosa, pero bueno, voy dudando, voy viendo, quiero conocer, y entonces como, qué bueno, me gustaría tomar plantas, pero ¿tendrán efectos más allá del tecito de manzanilla que uno se toma para estar más tranquilo cuando, no sé, me pasé una comida? Entonces, bueno, sí hay algunas resistencias resistencias y propio miedo de supervivencia, que no es malo, digamos, claro, porque también es como en ese propio criterio, digamos. Entonces, después por otro lado es como, bueno, entender y hacer cuerpo la diferencia entre un tratamiento con plantas, el tiempo que lleva y a dónde lleva. Porque por ahí es como, bueno, esto de que uno tiene un síntoma y quiere que se vaya. Y es difícil. Claro. Es a veces difícil salir de ese circuito, digamos, mental. Sí, y los tiempos son otros por ahí. Porque capaz que vos, con las plantas, es un proceso más natural, pero que tiene un efecto a lo mejor más lento, que si te tomás un químico... Claro. Que inmediatamente, como no sé, el ibuprofeno, cápsula rápida, no sé. Claro, ya me saco el dolor. Pero hasta los nombres. Claro. Yo digo, vale la pena también, porque uno dice, bueno, pero voy a esperar más y que tiene sentido. Pero como alargar el sufrimiento. Claro, pero claro. Hay situaciones y situaciones, como tener esa mirada integral, como decimos. Claro. Y tu sesión, digamos, en la consulta, cuando abordás a un paciente, ¿qué sentís vos? ¿Cuál es tu impronta? ¿Cuál es la parte que vos decís, esto lo agregué yo? Esta es mi forma. Y a diferencia de cualquier otra consulta convencional. Bien, es una linda pregunta. Creo que primero es propia porque, bueno, yo soy yo y nadie igual es mía, así que como que... y después como que, bueno, aprendí a darle lugar a todas estas cosas que fui estudiando, aprendiendo y que las aplico para mis propios procesos. Entonces, a mí, por ejemplo, al principio, bueno, me daba un poco de pudor o ver qué onda la recepción de las personas, pero yo hago un diagnóstico con péndulo. Entonces, bueno, siempre primero es, bueno, ¿te parece esto? Porque capaz que vos venís a mi consulta porque te contaron cierta cosa y no sabías eso. Entonces, bueno, es como, ¿te parece? ¿Es para esto? ¿Lo uso para esto? Y eso a mí me conecta como bastante con mi propio cuerpo, ¿no? Y con la intuición, porque también es parte. Esa es una gran parte que yo descubrí en mi práctica. Es como, claro, mi mente, mi análisis es muy poderoso, es buenísimo. Pero esta patita también de mi propia intuición, y yo primero escucho a la persona me cuenta, y después vamos a la energía, al cuerpo, ¿no? Y ahí salen otras cosas. Luego te das cuenta si hay sincronicidad también, ¿no? En la dolencia, en el relato, y después lo que sale ahí, que está como más libre de mente. Creo que eso es algo que yo siento que, bueno, me aporta a mí para la práctica y aporta también que te para potencia, claro. Potencia tu función de ayudar y de acompañar. Sí,
sí. Bien. Re lindo. Gracias. Bien. Y bueno, y en tu... ¿Qué más nos dirías para hacernos una idea de cómo es una consulta con vos? Aparte de que tu diagnóstico es así, después ¿cómo lo acompañás? ¿Lo haces venir muy seguido? ¿Le decís, bueno, no, lo vas soltando para que se aprenda a manejar? No sé. Sin rueditas. Yo las consultas, bueno, tengo el formato que después va variando en las personas, pero siempre doy una primera consulta que es más extensa porque hagamos toda la historia clínica con el tiempo que para mí es correspondiente, que es de 2 horas. Puede ser Wow, un poquito eso más. Sí. no lo escuché. Eso ya es raro, o sea, de una consulta médica de 15 minutos a una de 2 horas. Wow. Claro. Porque la idea, a pesar de que, bueno, después se forma el plan de tratamiento y vemos qué cosas vamos a abordar. Pero yo doy por ahí siempre el mismo ejemplo. Capaz que una persona viene por, no sé, una cefalea, ¿no? O algo que tiene que ver con las articulaciones. Pero si yo no sé cómo está el sistema digestivo de esa persona, para que pueda, porque la medicación de plantas, la medicina, en general es oral, ¿no? Como a través de tés, a través de tinturas, también está lo tópico, pero bueno, siempre para abordaje se usa la vía oral. ¿Ves que yo te voy combinando entre vía oral es muy médico? Sí. Pero bueno, es importante saber cómo está ese intestino, porque va a poder absorber esa medicina. ¿Pedís vos estudios para eso o no? No, primero es en la clínica. Claro. Es en eso, en preguntarte cómo son las digestiones, ¿no? Cómo comés y quedás bien, quedás inflamado, hay acidez. Bueno, todas las preguntitas que me van haciendo alusión bueno, el sistema digestivo está funcionando. ¿Cuántas veces vamos al baño? ¿Cómo vamos? ¿Cómo siente esa persona en el proceso digestivo? Claro. Y también, porque hay veces que estudiamos en partes, pero el cuerpo es un todo. Las hormonas, el sistema nervioso unen todo. Entonces por ahí la persona viene con un síntoma y después empezamos a ver y hay otros síntomas que se relacionan con ese. Entonces es muy interesante después poder abordarlos desde ese lugar. Entonces primero prefiero tomarse el tiempo y abrir primero todas así, desde el sistema digestivo, cómo está el sueño, cómo son las menstruaciones en el caso de ser una persona mujer con útero. En esa primera consulta, si es necesario, sí, pido laboratorio de sangre, a veces sí, a veces no. Siempre yo trabajo complementario. Yo no receto enalapril ni ibuprofeno, pero no te voy a decir no lo tomes. Claro, ¿sí? Claro. Y la persona sigue yendo a su clínico o sigue yendo a su ginecólogo, a su endocrinólogo. En el mejor de los casos se puede hacer integraciones. Entonces yo siempre le digo, bueno, decile también al médico que estás tomando esto. Obviamente después la recepción será buena, mala, podremos acordar o no, pero desde mi parte sí es de ese lugar. Bien. Y bueno, con todo eso, después yo a los días mando el plan de tratamiento que se basa en alimentación y plantas medicinales como, sí, ni siquiera principales, como 2 puntos que siempre están, pero después también siempre se evalúa, bueno, hay actividad física, hay espacios lúdicos de la persona, hay espacios de escucha, hace terapia, no, todas esas cositas. Bien. Súper integral. Súper. Sí, sí. Y en general ahí cito al mes, salvo que se requiera un poco antes, al mes, pero sí a disposición al WhatsApp, porque lo que tiene el tratamiento con plantas, que por ello digo, bueno, es lento, pero los beneficios son a largo plazo, porque claro. los desequilibrios, bueno, uno va escuchando y se abordan más de raíz, y después queda, ese registro queda hasta celularmente, Sí, digamos. sí, sí.
Pero por ahí los tratamientos con plantas movilizan, ¿no? Así como en la terapia psicológica, entonces, tanto física como emocionalmente. Entonces por ahí surgen también dudas y yo siempre digo, por ahí no te cito a la semana, pero sí que vos sepas que al WhatsApp vos me podés preguntar y después al mes nos volvemos a ver con ese registro ya de una cierta continuidad del tratamiento para ver la evolución. Y ahí vamos siguiendo hasta que, bueno, la persona lo necesite. Bien. Yo te quería preguntar si, con referencia a todo lo que vos cuando te presentaste dijiste que conociste este mundo, todo y lo fuiste integrando, tus colegas, ¿cómo lo toman, cómo lo ven, lo integran? ¿Se le está dando, se está viendo más o sentís que sos del bicho raro? Como Jessie acá en el espacio holístico cuando Y al principio me sentía más bicho raro. Pero te sirvió en tu propia experiencia, digamos. Vos dijiste que tenía un problema de gastritis y todo eso. Por eso fue que lo empezaste a implementar. Yo me curé de la gastritis. Claro, eso quería. Me sané y no tuve más gastritis, sí, fue un par de años y fueron varias, entre psicología y Reiki, esas herramientas a mí me ayudaron a ese proceso. Y también los movimientos, ¿no? De la vida que me generó eso, porque van saliendo cosas y uno, bueno, va generando movimientos de amistad, de relaciones de pareja, familiares, de profesión. Tal cual. El ambiente emocional, digamos, en el que te... Claro, exactamente, sí. ¿Y cuando...? No, perdón. No, como esto que yo decía antes de, bueno, el estrés, la ansiedad. Bueno, pero ¿ansiedad qué? Y decir, bueno, ¿estrés a qué? Claro. Porque sí, todos tenemos un ritmo rápido, pero bueno, yo tendré ciertas cosas que a mí me estén haciendo mal y vos otras. Claro, sí. Tal cual, sí. Quedarte con ese aprendizaje, más allá de quedarte con el título de lo que tuviste, el diagnóstico, y no quedarte ahí, sino ir al aprendizaje de ese momento puntual. Sí. Está bueno. No, te iba a decir, digo esto también de que cuando uno pasa por la propia experiencia, todo lo que absorbe, todo lo que se nutre, y lo querés compartir, lo querés dar, siempre sale algo original. Algo que sale del encuadre, de lo convencional, y termina pasando un poco eso, que tenés como un método propio, una forma, una impronta de cómo vos trabajás. Sí. ¿No? Sí, eso es re lindo. Para mí fue un gran aprendizaje también, porque más esto, desde lo académico, lo mental, y decir, bueno, la clave está en el análisis. Mientras más analizo mentalmente, mejor voy a hacer o mejor va a ser mi servicio. Y después me di cuenta que, bueno, no, porque el vínculo con los pacientes también es un vínculo con otro humano. Entonces, como que ahí la parte humana, el corazón, la esencia de cada uno se pone en juego. Y eso, como que va a estar la resonancia, va a estar lo que uno... Esas cosas que a veces uno dice, bueno, esto es medio loco, no sé cómo era, pero a mí me sirvió y entonces elijo compartirlo. Es más fuerte más allá de... Es más fuerte eso, porque vos ya sabés que es tu verdad. Claro, exactamente. Es una verdad esa. Sí. Que a vos te hizo bien, vos lo viste en primera persona, no te lo contó nadie, y entonces tenés ganas de compartirlo como todo lo bueno que nos pasa. Cuando algo nos sirve, automáticamente se lo querés compartir a otros. Sí. Y más si te sentís responsable o con una profesión o algo como que incluso estabas comprometida ya de antemano, tenés ganas de hacerlo con más fuerza incluso. Sí. Así que eso te da fuerza también para sobrellevar todas esas cuestiones que también pesan, que es los miedos, las críticas y todas esas cuestiones. Sí. Y al principio da más vértigo, pero después también cuando vas viendo que al otro realmente le sirve eso y lo comparte y a mí me pasa que por ahí capaz la persona, el primer objetivo es, bueno, curarme, no sé, dejar de tener esta infección, esta gastritis, lo que sea. Sí. Y después es como, wow, aprendí que también esto me hizo, no sé,
tengo muchas pacientes con problemas menstruales, ¿no? Entonces, no solamente es dejo de tener dolor, sino puedo evitar otros lugares de esto. Entendí que necesito, que me hace bien otro tipo de día a día, de actividades, de cosas cuando estoy menstruando. Claro. Entonces como, wow, o entendí que este proceso también me va a llevar más tiempo y estoy conociendo esta parte de mí. Lo acepta, lo integra y lo aprende a llevar. Claro. Es una invitación a conocerse Sí, uno mismo. sí. Ahí había potencia, en donde había un síntoma, en donde había una enfermedad, mal llamada enfermedad. Sí. Hay potencia. Totalmente. Eso es re maravilloso de ver. Es como, Totalmente. bueno, primero sufría y después me di cuenta que cuando estoy menstruando y me quedaba en mi casa y me hacía una comida rica y me hacía mimos, de repente salió mi lado creativo, me puse a pintar, me di cuenta, no sé, cosas. Sí, así. se despertó algo que si Sí. no hubiera sido por eso, no Exacto. hubiera aparecido. Primero esa resistencia, pero después otro tipo de habitar, otro tipo de una parte de uno que estaba ahí y que no se podía expresar, y después sale y hasta como potencias, como cosas lindas de la persona. Eso es re lindo. Sí, es re importante eso. En psicología se ve lo mismo, digamos, cuando a veces un síntoma que tan molesto y que todo el mundo quiere apagar, que es la ansiedad, y vos decís, vienen y dicen, sacame esto de encima, me lo quiero eliminar ya. Sí. Y vos decís, buenísimo, porque tiene su parte buena esto, ¿entendés? Te estás teniendo energía para el cambio. Si vos empezás a integrar la mente a esto, lo haces funcional. Esto también, Sí. el concepto de la biología es, nuestro cuerpo es una máquina biológica, o no sé cómo se le llama, ¿no? Pero perfecta, preparada para la salud y la vida, y si vos la dejás, va a buscar sola la salud. No está en contra nuestro, esto de decir luchar contra el cáncer, luchar contra esto, contra el otro, no es luchar contra, es integrar esto y entender que hay un aprendizaje acá y que me está, como cuando entramos en conflicto con nuestro hijo, lo mismo a nivel corporal. Mi hijo me está enseñando una zona de desarrollo y de crecimiento, este conflicto Claro. de una puerta para crecer. Sí. Pero lo mismo si aprendemos a leer el cuerpo desde ese lugar. Sí. Es vida, o sea, el síntoma es vida, es como darle lugar a la vida. Crecimiento. Claro, porque, o sea, el ser humano, los seres vivos, tienden hacia la vida todo el tiempo. Eso es Sí. magnífico, o sea, ahí, eso es espiritual para mí. O sea, Iluminación, verla, conciencia. claro, ver la vida crecer más vida, ver las plantas crecer, los animales. Entonces, sí, cuando tenemos un síntoma es como si fuera... ¿Cómo cambia todo Mira si qué lo lindo ser lees así? pesada. Porque fíjate que cuando vos te viene un diagnóstico pesado, ¿cuántas veces uno entra en una enfermedad crónica por el estrés y el shock que generó un diagnóstico fuerte? Porque Sí. yo me representé lo que esto va a implicar vivir toda la vida, mi mente me dice, toda la vida vas a tener que vivir con diabetes, con, no sé, X patología. Y vos decís, ya está, entré en estrés crónico y ahora tengo otro problema más y entonces me estoy... Boteando todo el tiempo. Claro, y Sí. cómo cambia cuando cambiamos la mirada, el paradigma, la lectura de lo que nos transmite el cuerpo. Sí, sí, de lo que nos acontece, sí. Y después esto de trabajar en la salud, porque está bien que vayamos a buscar qué me pasó acá, por qué me estresé en esta ocasión, qué proceso sucedió, pero también está bueno de empezar a poner conciencia en la calidad de vida, en Sí. la salud. Es algo que la gente a veces no se ocupa de eso. Y esto también nuevo, o por lo menos se le está dando otra importancia actualmente a esto de la importancia de vivir en salud, de ocuparte ya, para que no vengas y con tu mente programada, porque cuando llega a los 60 y a los 70 ya asumo que voy a estar de esta manera. No, necesariamente no. Sí.
Sí. Decirle a tu biología otra cosa, o sea, prepararla ya de antemano para que llegues bien. Y es re interesante eso. No sé Hermoso. si Deepak Chopra lo... Sí, Bueno, sí. me encanta porque él hace toda esa lectura o transmite ese mensaje. Yo siempre mando a los pacientes que están por jubilarse o que ya se jubilaron. Lo llevo mucho para ese lado para que cambien la lectura de su vida, del cuerpo. O sea, es fundamental. ¿Cómo me tomo yo mentalmente esta etapa? ¿Cómo me preparo? Sí. Eso determina cómo la voy a vivir. Sí, totalmente. Uno que con el pensamiento es muy poderoso. Si uno dice, bueno, listo, voy a envejecer y no me voy a poder mover y me van a doler los huesos y voy a... Pará, lo estás moviendo, te lo estás creando. Los genes también, o sea, es como uno dice, no, yo voy a tener diabetes porque mi abuelo tenía... Claro. Está fija, la herencia. No necesariamente, claro. O sea, lo más importante es el día a día, digamos, en cuáles son nuestros hábitos, cómo estamos y también poder habitar desde un lugar más orgánico y no tan exigente. Porque la salud no es estar bien todo el tiempo, estar alegres todo el tiempo, ¿qué es eso? No, Sí. somos humanos, cíclicos, entonces está bien, los duelos están bien, o sea, como darle espacio a todo eso para así lograr estar más en paz, un buen vivir, un buen trabajar, un buen vincularse. Para mí, eso, yo lo que hago por mi salud es para eso y es lo que intento transmitir a los otros también. Es como, somos mucho más dueños y potencia de nuestra salud. Podemos cambiar un montón de cosas y podemos habilitar ciertos momentos vitales como la vejez de manera muy distinta. Para mí fue re claro todo y se hizo... Clarísimo. Yo creo que la gente que mire escuche este podcast, digamos, va a tener una idea clara de cómo trabajás vos y cuál es la propuesta y está bueno de generar esto, más conciencia, más acercamiento, porque mucha gente, yo me caractericé siempre por esto, ¿no? Estar muy en contacto con gente que quizás estaba en esto, buscaba, se interiorizaba, curioseaba, investigaba, pero todos en el silencio, en la soledad, en el individualismo y mi objetivo es poder sacar ese potencial, que no se lo guarden porque esa información es re valiosa y pasa de boca en boca como si fuese un secreto y en realidad es re valioso esto que te hizo bien a vos, que nada, generar ese acercamiento que desde que empezamos nosotros con los podcasts y empezamos con todo esto está bueno porque mucha gente por ahí se acerca o que cambia esta mirada de que no puedo decir esto. Yo me interesa esto y no lo puedo ocupar. ¿Cuánta gente que está en la misma que vos, que quizás está estudiando medicina y dice... falta algo a esto. No, pero yo no sé, estoy mal, algo hay mal en mí porque también me interesa el Reiki. Y también es entender que hay una posibilidad de integrar todo esto. Y bueno, mucha gente yo veo que le sirve y ese es el fin, ¿no? Que se vaya generando comunidad, acercamiento y conexión. Me encanta. Esas dos cositas. Una es que hablamos antes de salir del paradigma o la perspectiva de la competencia o de la lucha y pasar a la cooperación, porque... Es una guerra de egos, ¿no? Claro, es como... hay un colega que hace lo mismo, no sé, ¿qué puedo hacer para yo llegar? No, nos potenciamos compartiendo. Entonces, vos hoy me preguntaste si me sentía bicho raro. Al principio me daba este miedo, decir qué van a pensar, lo comparto, no comparto. Cuando me animé a empezar a compartirlo, a caminar este camino, wow, un montón de colegas. Y estar en cooperación.
Sí, eso, en cooperación, en que el otro me suma, en que puedo hacer algo con el otro, Sí. que no es mi competencia, está buenísimo y genera esta pertenencia. Salimos de esto individual Y y, se de me crean guardo cosas. como mi tesoro. No, el tesoro se potencia cuando Sí, lo comparto. claro. Sale la creatividad, sale eso, sí, tal cual. Esto de que antes estaban las cuestiones de se está metiendo en mi campo. Claro. No, a ver, no le corresponde hablar de esto porque es especialista en otra cosa. Y no, creo que esto, entender que cada uno tiene, si se deja llevar, va a ir ocupándose de transmitir su mensaje, su aporte, su conocimiento, y nunca desde ese estado uno va a llevar a que la persona se limite a mi servicio y no vaya a otros, ¿no? Al contrario, es conectar a las personas con la mayor cantidad de información posible y, bueno, entonces empezar a abrir los ojos en este sentido y a sacar a la gente de la resistencia, Sí. que bueno, que es normal también que esté, pero bueno, perfecto. La verdad que es re valioso todo lo que compartió. Y bueno, y ya, acá vamos a estar en el espacio, la doctora Yuyo. Sí. Y bueno, quizás abriendo, si dejamos salir la creatividad, salgan otras cosas. A mí me interesarían muchos talleres porque nosotros, por ejemplo, en mi familia con conocidos nos encanta, ¿sabes? Che, ¿esto para qué sirve? Sí. Ay, esto es bueno para tal cosa y nos pasamos data y desde el desconocimiento total. O sea, tenerte a vos ahora... Me encanta, a mí Buenísimo. me encantan los talleres grupales, porque también esto, compartir desde la promoción y la prevención también de la salud, y no solamente cuando pasa algo, sino eso, compartir Claro. los saberes, aparte eso, como que la sabiduría familiar, ¿entendés? De las plantas, de las abuelas, es Tal hermoso cual. porque conecta con la propia historia. Claro. Y bueno, siempre compartir para mí hay algo re lindo, esa pertenencia, así No, que claro. me Claro. encantaría. Yo creo que Bueno. ese es uno de los propósitos que une a todos los seres humanos, el compartir la información, Claro, sí. Tal cual. potenciarnos entre todos. Mi tatarabuela era, en el campo, era como la médica natural de plantas, o sea, por conocimiento la iban a buscar en caballo para que vaya a ayudar a parir a alguien o porque estaba muy enfermo alguien. Y bueno, y de ahí mi abuela, por ejemplo, Sí. que era la nieta de ella, para todo ella sabe cómo... Claro. ¿De dónde sabe eso? Y bueno, ella también. Claro. Y todo el tiempo, ¿y esto para qué sirve? Y esto y el otro. Pero quedó ahí, ¿viste? Como que es algo que está ahí, pero siempre desvalorizado. Y bueno, mi tío que era médico, le decía como que sí, que hagan lo que dice la abuela también, ¿eh? O sea, él decía, sí, seguí por este lado, pero también hacer lo que dice la abuela, y te mandaba al Padre Ignacio y te decía, Ajá. no digas que te dije yo. Como el secreto, ¿viste? Claro. Andá, pero no. Sí. Entonces, bueno. Ah, y otra cosa que me quedé, esto es una curiosidad mía, la astrología, ¿cómo llegó a este mundo? Y si te también A esa lo terminás todo un mundo. integrando dentro de la... No sé, vos me dirás si... Lo si metés por en la relación. consulta. Sí. Bien, mirá. Sí. Súper. No tan esquematizado Ujú. ni en todas las personas. Si es la que, que vos percibís que están receptiva a eso, a esa información. ¿no? Sí, ¿Me sí, sentís? o que les puede aportar también, Ujú. porque... Se lo tira, si lo toma, y si no. Yo, claro, digo, ¿y de qué signo sos? Y ahí veo, sí, fue una de las primeras Sí. cosas que estudié, así como fue medio loco, fue una inspiración, astrológicamente puedo decir que Urano entró en mi ascendente, Tauro, y ahí fue mi revolución. De repente yo dije, bueno, ¿y si estudio astrología? Parecía re loco. Y no, y es un saber zarpado y súper también integral, porque es astronomía más energía, o sea, Sí, sí, conecta con todo. sí, y Con el todo. es muy profundo, o sea, sí, leer el horóscopo solar, bueno, nos quedamos en así, en una Claro. cosita chiquitita, a todo lo que es la astrología, la carta natal de uno, los tránsitos, lo que está pasando ahora en el cielo. Hay mucha información ahí valiosa, y no como para que nos
nos determine, sino para que abra también preguntas, claro, como autoconocimiento, es una herramienta de autoconocimiento. Y bueno, hay una rama que es la astrología médica, que bueno, me encantaría estudiarla en más profundidad en algún momento. Mira, quizás. Nunca escuché. Claro, pero bueno, hay medicinas tradicionales como por ejemplo la medicina china, la Ayurveda, que ven esto de los elementos, ¿no? Como los elementos en el cuerpo, el aire, el fuego, las enfermedades calientes, las enfermedades frías, los síntomas. Y bueno, la astrología tiene mucho de eso, de leer a través de los elementos. Entonces ahí se van haciendo asociaciones. Entonces vos ves una persona con mucha agua, tiende a ciertos desequilibrios, ciertas potencialidades también. Claro. Entonces como que uno puede Súper ir interesante, equilibrando, Qué Y lindo. sí. Es Bueno, una ya vamos a ir todas a tu consulta. Ay, ¿Cómo bueno, para sí, Me encanta. Luego te vamos a entrar en la agenda. Me encanta. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias por el Y espacio. quizás si surge más demanda, bueno, también pueda tener más espacio para Sí, la súper. gente que le interese. Si tienen algunas preguntas pueden hacerlas. Tal cual. o si no. ¿Y cómo la gente que te quiere encontrar? Redes, Lorena, íntegramente, no sé cómo. Sí, íntegramente. Mi Va a estar Instagram trabajando acá. es doctora Yuyo. Sí, voy a estar en este espacio. Que gracias por la invitación acá y por conocer, o sea, este lugar hermoso. Tiene unos consultorios re lindos, como a mí me gustan, porque es re importante sentirse cómodo en el lugar. Todo eso, salir de lo blanco ahí, todo aséptico. Sí. Así que, bueno, voy a empezar a compartir las consultas acá. Yo también tengo consultorio en Echesortu, en Barrio Lourdes en realidad, yo vivo en Echesortu. Y mis redes, DRA Yuyos. Mira. Ahí está mi contacto de celular, también directamente me pueden hablar al WhatsApp. Espectacular. Bueno, Genial. muchas gracias y súper Súper completo todo, la verdad Sí, que es muy lindo. hermoso. Gracias. Bueno, gracias.